estar nuevamente. Muy buenos alumnitos, tengan ustedes muy buenos días con todos mis alumnos y dar la bienvenida a cada uno de ustedes. Nuevamente hoy día nos estamos conectando para poder escuchar, compartir nuestras clases de geografía, pues, ¿no? Hoy día ya estamos justamente, estamos jueves 23 de septiembre, niños. Estamos ya justamente, hoy día la primavera, pues ya cambió la estación, ya se fue el invierno y ahora estamos entrando nuevamente a la primavera, pues chicos, 23 de septiembre. Entonces estamos nuevamente tratando de interactuar en nuestras clases virtuales, pues, ¿ya? Geografía, el curso de el día de hoy, el tema que estamos hoy día tocando. Sí, pues hablábamos de las vertientes, ¿no es cierto? De las vertientes hidrográficas, ¿no? Ya hemos hablado de las vertientes del Pacífico, hemos hablado de las vertientes del Atlántico, ¿sí, mis niños? Y hoy día, pues, vamos a hablar, hoy día nos vamos a centrar, vamos a tocar el tema de las vertientes de la olla hidrográfica del Titicaca, pues, mis niños, así como tú lo escuchas, ya, vertientes de la olla del Titicaca, pues, ¿ya? Sí, pues, y cuando hablamos, mis queridos alumnos, cuando hablamos, pues, justamente, ¿no? De las vertientes hidrográficas, claro, por supuesto que estábamos hablando, mis niños, a ver, no sé si estás ahí compartiendo, tú ahí en tu pantalla, a ver si Sí, me... profe. Muy bien, chicos, muy bien. Entonces, Sí, por- claro, pues, niños, entonces ahí estamos, pues, mis niños, ven, ahí estamos compartiendo. Eh, Hoy vamos a hablar, pues, ¿no? De las vertientes geográficas del Titicaca, pues, ¿no es cierto? Mira, ve, como tú ves acá, mira estas vertientes de la olla del Titicaca. Acá tenemos, pues, mira, niños, tú ves, mira este inmenso lago, ¿me entiendes? Qué bonito, ¿no? Mira cómo es la naturaleza, ¿me entiendes? Un lindo paisaje, un bello, mira cómo es su cielo, pues, su espacio limpio, con una gran cantidad de nubes, ¿me entiendes? Como unas motitas de algodón, ¿no es cierto? La sierra es lindo, pues, ¿no es cierto? Muy bien, pues este es el lago Titicaca, ¿ves? Un hermoso, un lago Titicaca que justamente estamos compartiendo con el país de Bolivia, pues, ¿me entiendes? Mira, acá alrededor hay muchas casas, pues, casas flotantes, ¿no es cierto? Sí, pues ya. Muy bien, por acá pues tenemos, bien. Este es el mapa del Perú, ¿sí? Un mapa del Perú, por acá nos están enseñando, nos está pues mostrando, ¿no? Las cuencas o las vertientes geográficas, pues, ¿no es cierto? Claro, toda esta parte que tú ves es las vertientes del Pacífico, ¿ya? Del Pacífico. Y por aquí están las vertientes del Atlántico o también del Amazonas, pues. ¿Por qué se dice el Atlántico, niños? Porque gran parte de sus aguas, ¿me entiendes? Se van pues a desembocar al Océano Atlántico, pues, niños. Y esta vertiente es la más grande que cruza por 4 países, 5 países, pues, niñitos, ¿ya? Y la vertiente, pues, ¿no? Del Titicaca, ¿me entiendes? Está por acá, pues, ¿no? Al sur de Bolivia, por la meseta del Collao, compartiendo con el país de Bolivia, pues aquí está, ¿ve? Este de verdecito, aquí está la olla del Titicaca, pues, niñitos, ¿entiendes? Muy bien. Claro, pues aquí tenemos la olla hidrográfica del Titicaca, aquí en el mapa, mis queridos alumnitos, ¿entiendes? Sí, pues mira, por acá están justamente, ¿no? A ver, ¿de dónde nacen estos ríos? ¿De dónde nace? ¿De dónde vienen? Vienen justamente, ¿no? De la cadena oriental, ¿no es cierto? O cordillera, pues, ¿ya? O cordillera, acá ves, por acá están, ¿entiendes? Sí, pues, ¿no es cierto? Claro. Y mira, por acá están los ríos, pues. ¿Ya? Este es el lago, este es el lago Titicaca. Por acá están los ríos, pues, el río. Por acá está el río Ramis, por acá está el río Coata, ¿no? Y final de ríos, pues, que todos esos son ríos. Estos ríos se van a dónde desembocar? Se van a desembocar acá, pues, a la olla del Titicaca, a este lago más grande del mundo. ¿Ah? Este lago, digamos, o esta olla hidrográfica, está, pues, esta vertiente está, imagínate, a unos 3.800 metros sobre el nivel del mar, ¿no es cierto? Se ubica, pues, justamente en el sur andino, ¿ya? En el sector andino entre las cadenas oriental y la cadena occidental, pues, ¿ya? Oriental, la cadena occidental. Desde ahí nacen, pues, justamente, ¿no? Estas aguas, estos ríos que en estas partes altas, ¿no es cierto? Meseta del Collao, a una altura de 3.812 metros sobre el nivel del mar, pues, niñitos. ¿Entiendes? Muy bien. Aquí vemos justamente, ¿no? Las nacientes, pues. Señor Ángelo, a ver si me escucha, por favor. ¿Sí? ¿Sí va a jugar?
Mejor se retira de la clase. O lo retiro yo en un momento. Entonces, aquí están, pues, niñitos. Aquí tenemos, por ejemplo, mira, tú ves acá los ríos, pues. Mira, qué hermoso río, ¿entiendes? Acá tenemos de dónde nacen de las vertientes de la cordillera de Carabaya y la volcánica, pues, ¿no es cierto? Que recorren exclusivamente los territorios andinos, ¿no es cierto? Son de régimen irregular esta cuenca hidrográfica o esta hidrográfica del Titicaca. Son de régimen irregular porque justamente no de acuerdo a las lluvias, pues, ¿no es cierto? Son ríos de curso corto, pues. O sea, no son ríos que te digamos tan largos, ¿me entiendes? No son ríos tan profundos y casi los ríos no son navegables, pues, ¿no es cierto? Bueno, a excepción del lago, pues, ¿me entiendes? Muy bien, acá tenemos los ríos más notables, pues, ¿me entiendes? Acá son los ríos más notables. Por ejemplo, el río más notable tenemos el río Ramis, ¿ah? El río Ramis es el más largo, mira, ¿me entiendes? Mira, hermoso río, ¿cierto? Que este río se va a desembocar a dónde, niños? Se va a desembocar aquí, pues, acá en este lago, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más dice? El más caudaloso, ¿entiendes? Mira, el lago es el más caudaloso. El río Ramis es el más que justamente se usa para la minería, ¿no? El centro minero. El río donde se usa más pecuario, dice, pecuario, o sea, justamente para la crianza de peces, pues niños, ¿entiendes? Ahí, por ejemplo, no, hay criaderos, por ejemplo, ¿no? De la trucha, ¿ah? Mira, la trucha. El río Coata, mis queridos alumnitos, mira, el río Coata, por ejemplo, mira, el río Coata, es el río que, digamos, más más poblacional, pues, ¿no es cierto? Donde hay más población, ¿entiendes? Así como hay más población, también lo utilizan, ¿no es cierto? Es el río más, donde acá se usa, dice, el río más energético, ¿no es cierto? Y el río de uso, por ejemplo, industrial, porque como que tú ves es un río, el río Cuata es un río, pues justamente no, navegable, ¿entiendes? Es un río navegable, como tú ves ahí pequeñas embarcaciones, esas no son, que digamos, tan grandes, pues, ¿no? Pequeñas embarcaciones. Aquí pues están justamente ¿no? Los ríos, los principales ríos pues que están justamente lo que lo conforman, vean mis niños, la cuenca hidrográfica o las vertientes hidrográficas del Titicaca, ¿no entiendo? Está el río Suches, está el río Huancané, está el río Ramis, está el río Coata, el río Ilave y el río Desaguadero, donde esos son los principales ríos, ¿me entiendes? Y también tenemos, por ejemplo, ¿no? Los ríos justamente fronterizos, ¿ya? Que están entre la frontera con Bolivia, pues mis niños. ¿Ya? Están, por ejemplo, el río Suche, el río fronterizo, y el río Maure, que es el río justamente donde se usa más justamente no para la agricultura o para la agrícola, pues mis niños. Entonces, hoy día, pues, mis alumnos hemos estado tocando, ¿no? Estoy explicando justamente ¿no? de las vertientes, ya, de las vertientes justamente no del Titicaca, pues mis niños. ¿Ah? Vamos a compartir, pues mis niños, ya el tema también para que tú tengas, pues justamente, ¿no? El conocimiento, ¿no? De cómo justamente se desarrolla, ya se desarrolla justamente, ¿no? Esta vertiente, ¿no? Del Titicaca, pues mis niños, ¿entiendes? Ya hemos hecho, pues, ¿no? Las vertientes, ¿no? Del Pacífico, la vertiente del Amazonas o también del Atlántico, y ahora pues nos toca justamente hablar, ¿no? De una de las vertientes que están justamente en la parte sur a 3.800 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entre la meseta del Collao y compartiendo con el país justamente de Bolivia, pues niños. Entonces, ya estamos acá en el tema, pues, ¿no? Ya te mostrado ahí unas imágenes para que tengas esta idea y te relaciones pues con el tema pues, de hoy. ¿Entiendes? Muy bien. Nos dice ahí, pues, y como también te estaba especificando, ¿no es cierto? La olla hidrográfica Titicaca, ¿se ubica dónde, mi niño? Se ubica en el sector surandino, pues, como te expliqué ¿no? en los mapas, en el sector surandino, y que está limitada ¿por quién? Por la cadena occidental, ¿no es cierto? Entre el nudo del Vilcanota y la cadena oriental, ¿sobre quién? Sobre la meseta del Callao, pues, no Callao, Callao, que está a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Tiene un colector. El colector principal justamente es el lago, ¿no es cierto? El lago más navegable del mundo, mis niños. Este lago es más grande, imagínate. Mira, cómo es la naturaleza, imagínate. Que a una altura de 3.000 metros puede haber un lago, ¿no es cierto? Cuya extensión
Mira, la extensión de este lago tiene una extensión de kilómetros, casi 8.300 kilómetros cuadrados, imagínate, ¿no es cierto? Que está principalmente, ¿no?, entre Perú y también partes de Bolivia, pues, niños, ¿no es cierto? Pero sí, pues, como yo te había especificado también hace un momento, las características, pues, ¿de dónde nace? Nace de la cadena occidental, ¿no es cierto? De la volcánica del Barroso y la parte oriental, ¿no es cierto?, entre Carabaya, Palomani, ¿ya? Palomani, pues, de ahí nace. Su origen, cuando digamos origen, o sea, cuando digo de su origen, o sea, ¿de dónde nace? ¿De dónde viene tanta agua, pues? ¿No? ¿De dónde tanta agua viene, por el amor de Dios? Sí, pues viene de los glaciares fluviales, ¿entiendes? O sea, de los glaciares, los nevados que hay en estas alturas, y de las lluvias, pues, ¿cierto? Ahí está, pues, ¿no? Siendo principalmente las lluvias que justamente van a proveer las aguas, pues, ¿cierto? Y eso hace que alimenten, pues, justamente, ¿no?, su río, su caudal, pues, ¿me entiendes? Régimen irregular. Régimen irregular, ¿por qué? ¿Por qué dice irregular? ¿Por qué? Porque justamente ahí depende, ¿no?, de las lluvias, pues. ¿Ah? Ya, su curso de este río o de estos ríos son cortos, ¿me entiendes? Son cortos, son torrentosos, ¿no es cierto? Son torrentosos en la cordillera, dice, porque tienen una menor pendiente, lo que es en la meseta, ¿no es cierto? No todos los ríos, pues ahí son navegables, ¿no es cierto? Hay ríos que tienen acceso para que puedan navegar. ¿Por qué? Porque no son muy profundos, no tienen que, digamos, mucha, el nivel del agua, ¿no es cierto? Y también son, como te digo, pues son poco profundos, ¿no es cierto? Y se desbordan, en algún momento del río se desbordan, ¿por qué? Porque aumenta el caudal, pues, chiquitos, ¿ya? Y su caudal dice que es irregular, o sea, crecidas en verano y variantes o vaciantes en invierno, pues, claro, pues justamente cuando hay mucha lluvia, estos ríos se empiezan a crecer, pues, ¿cierto? Aumenta su caudal, ¿no? Y en invierno, justamente bajan su caudal, pues. Una cuenca endorreica. También habíamos hablado de las cuencas, ¿no es cierto? Las cuencas exorreicas, endorreicas, ¿no es cierto? Y cuando vamos a tener una cuenca endorreica, o sea, estas cuencas, estos ríos no tienen pues salida al mar, mis niños. O sea, sus aguas se depositan, sus aguas van al colector. ¿A qué colector? Al colector del lago Titicaca, pues. ¿Entiendes? Y ahí está, pues, ¿no es cierto? El colector del lago Titicaca, mis niños. Muy bien. Espero que me estés escuchando, Ángel, porque te pregunto, ¿eh? Muy bien. Principales afluentes, principales ríos que te había explicado hace un momento, ¿no es cierto? El río Suche, el río Huancané, el río Ramis, el río Coata y el río Lave. ¿Ah? Muy bien. El río Suche, ¿de dónde nace? De la cordillera, pues la parte alta, de los glaciares, de los nevados, ¿no? Y de los fluviales, de las lluvias, ¿no es cierto? El sector sur de la cordillera de los Andes en el Perú, dice, ¿no es cierto? En su recorrido sirve como límites, o sea, mira, está entre Bolivia, pues, ¿no es cierto? ¿Y dónde desemboca? Desemboca pues en el lago Titicaca, ¿no es cierto? En el territorio parte de Bolivia, ¿me entiendes? Sí, pues. El río Huancané, por ejemplo, el río Huancané en Putina. Afluentes más septentrionales, dicen, ¿no es cierto? Del lago Titicaca. ¿Dónde va a desembocar? Desemboca también en el lago Titicaca, pues, ¿no es cierto? Tenemos el río Ramis, mira, más importante, ¿ya? De la olla del Titicaca, porque tiene una extensión de 320 kilómetros. Y también este río, mira, a pesar de los más ríos, el río Ramis es el más caudaloso, ¿no es cierto? ¿Se forma de quién? Se forma de la unión de un río de Azángaro con el río Ayavirí, pues, de esos dos ríos, pues. ¿Ya? Y tenemos el río Coata, donde este río Coata nace de quién? De los altos, de los nevados, ¿no es cierto? De Pomasi, y se ubica justamente al sur del río Rami, pequeñito, ¿ves? Ahí estamos en los ríos ya. Sus ríos justamente son los que van a formar, los que van a unir, ¿entiendes? Se van a formar. Los cientos son, por ejemplo, el Lampa, el río Cabanillas, y a partir de la cual se denomina, ¿por qué? Porque se unen el Coata, ¿no es cierto? Y se van a desembocar en la bahía del Puno, pues, hijitos. Muy bien, acá tenemos el Ilave, mis niños. El otro río donde posee la cuenca de menor extensión, ¿no es cierto? Y la más seca de la olla, dice, del Titicaca, ¿no es cierto? Pues este río, o este río Ilave, está más próximo a quién? A los desiertos costeños, ¿no? Y tiene como principales afluentes, ¿quién? El río, por ejemplo, Huenque por el margen derecho,
y ríos, dice, aguas calientes por su margen izquierdo, pues, niños, ¿no? Y pues tenemos el río Desaguadero, que justamente el río Desaguadero es el único afluente, mira, el río Desaguadero es el único afluente del Titicaca, que justamente que lleva sus aguas aquí al lago Popo, ¿ya? Lago Popo, pues, que está en Bolivia, ¿no es cierto? Y la principal afluente, este lago es que sus aguas son un poco saladas, niñitos, ¿me entiendes? Mira, acá te muestro pues un gráfico, mira mis niños, mira no cómo está justamente, mira, cómo está estructurado, cómo están, mira acá ¿no? Este lago, pues, mira, estas casas que están acá son casas flotantes, mira niñitos, estas casas que tú ves acá están flotando, pues, ellos viven aquí en estos espacios, ellos tienen ahí, hacen su vida, pues, no es una vida normal, una vida diaria, sino que estas personas ya están pues, justamente adaptados a este sistema, ¿no? A su clima, que digamos, ¿no? Y a esa forma de cómo vivir, imagínate, imagínate tú que te vayas a vivir acá en estos sitios, sería un poco complicado para ti, ¿no? Porque no estás acostumbrado, pues imagínate a ese tipo de viviendas flotantes, ¿entiendes? Ellos viven acá, pues mira, y como tú ves sus casitas, mira, sus casas son hechas, construidas, digamos, mira, de puro material, porque ahí justamente acá en estos espacios hay muchas, por ejemplo, la totora, pues niños, ¿ah? La totora, unas plantas vegetales que crecen a las orillas del lago Titicaca, de los ríos, ¿me entiendes? Entonces, ellos, ¿qué se hacen? Lo tejen, pues mira cómo es su casita, lo tejen bien bonito, y son altas, pues, justamente, y estas casitas, mira, ese material, como que hace que mantenga el calorcito, pues, ¿entiendes? Mira, que mantenga el calor, y ellas puedan ahí sobrevivir, imagínate, esas personas. Es increíble que estas casas estén, ¿no es cierto?, debajo, ¿no es cierto?, del lago, de unas aguas, pues, imagínate, estén ahí. Porque hay capas, pues, ¿no es cierto? Hay capas de la tierra que están flotando, ¿no es cierto? Y ellos viven así, venidos. ¿Ah? Entonces, hoy día, pues, hemos tocado, ¿no?, el tema, ¿no? De hoy día, pues, justamente, ¿no? De la vertiente hidrográfica, ¿no? De la olla del Titicaca, pues, ¿no es cierto? Como tú, pues, te das cuenta ahí, que también te expliqué hace un momento, que estas justamente son nacientes de las partes de las cordilleras, pues, ¿no es cierto? De las cordilleras de Carabaya y la volcánica, y también, pues, justamente, como también te decía, mis alumnos, que también esta vertiente, ¿no es cierto? Esta vertiente, ¿no? Del Titicaca, justamente tiene su origen, ¿no? Origen no de los glaciares, de los nevados, pues, ¿no es cierto? Y fluvial, pues, ¿no? Que siendo las principalmente acá las lluvias son las que justamente quienes van a poder alimentar, ¿no es cierto? Van a proveer las aguas a estos ríos, pues, ¿no es cierto? Y hay ríos que justamente hay ríos que son un poco más largos, hay ríos que son un poco navegables, hay ríos que justamente se utilizan justamente no para, por ejemplo, no para la minería, pues, ¿no es cierto? Hay ríos que justamente no para la parte de la agricultura, ¿ah? Y hay ríos que justamente están que dicen, ¿no? En la parte, ¿no? Del límite, pues, justamente del país de Bolivia, pues, mis niños. A ver, no sé si hasta acá tú tengas que hacer una pregunta, algo que tú realmente no puedas entenderlo, para yo poder nuevamente, pues, explicarte, mis alumnos. A ver, ¿alguna pregunta, Jesús? ¿Algo que tú no puedas entenderlo? ¿Eh? A ver, Jesús. Creo que Profe, sí, dime, Ángelo. donde dice origen, ¿me podría volver a repetir? Donde dice origen. El origen es donde justamente de qué parte pues nace, ¿no es cierto? Bueno, el nacimiento dice que viene de las partes altas, de las cordilleras occidentales con las cordilleras orientales, pues, niños, ¿no es cierto? De las partes más volcánicas, pues justamente, ¿no? De la parte volcánica y también justamente, ¿no? De Carabaya en Palomandí. ¿Ah? El origen, ¿de qué se origina? Pues tú sabes que en las partes altas, mi querido Ángelo, ¿qué hay en las partes altas, en las altas punas, en la sierra? ¿Qué hay? Hay pues nevados, ¿no es cierto? Hay nevados, hay glaciares, ¿sí o no? Entonces estos nevados, estos glaciares, mis niños, entonces todo el tiempo están, pues, ¿no? Todo el tiempo están alimentando, ¿me entiendes? Todo el tiempo están ahí cayendo gotita, gotita, gotita. Imagínate, de la cantidad de esos glaciares que hay ahí, los nevados, todo el tiempo están goteando, van goteando, goteando, y eso van formando, pues, se van formando pequeñas, digamos, pequeños ríos, pues. ¿Ah? ¿Por qué? Porque justamente se juntan con otros ríos que vienen de otros nevados, pues.
¿me entiendes? Se van juntando y se van juntando, y eso que vaya justamente, vaya aumentando pues el agua. Mira, mira, mira cómo es eso, ¿no? Y también pues de las lluvias, ¿no? De las fluviales, de las lluvias, que por supuesto que no, en estos tiempos a veces empieza justamente, ¿no? ¿No? En qué momento a llover, pues ¿no? Eso van alimentando, pues por eso que estos ríos todo el tiempo permanecen pues justamente, ¿no? Con una gran cantidad de agua, pues no se secan, ¿ya? Entonces ahí se dice el origen. Y dicen en el régimen irregular, porque justamente las aguas aumentan, ya aumentan, bueno, pues debido, ¿no? A los nevados glaciares que siempre están ahí, pues no, permanentemente alimentando, entonces los lagos permanecen en su mismo nivel, ¿entiendes? Pero cuando hay más lluvias, ¿qué hacen? Más lluvias, el agua aumenta su caudal. Algunos ríos, algunos ríos se desbordan, pues niños, ¿no es cierto? Se desbordan, ¿por qué? Porque no son tan profundos, pues, ¿no es cierto? Su curso de estos ríos son cortos, no son torrentosos, dice, ¿por qué? Porque debido a la cordillera, ¿no es cierto? Tienen una pendiente, lo que es la meseta del Collao. No, casi no son navegables, no todos son navegables, ¿por qué? Porque son poco profundos, pues, no te digo que se desbordan, al no ser tan profundos los ríos, cuando aumenta el caudal, empieza pues, justamente el agua a aumentar y empieza a desbordarse por diferentes lugares, ¿entiendes? ¿Ya? En las cuencas, es una cuenca endorreica, ¿ya? Cuando hablamos de una cuenca endorreica, acuérdate, en las endorreicas es porque no tienen salida, pues, no tienen salida hacia el mar, ¿ya? Hay algunos, por ejemplo, hay otros, por ejemplo, ríos, ¿no? En la Seisorreica, por ejemplo, ¿no es cierto? Hay ríos que se van a desembocar, pues, no al mar, ¿ah? Se desembocan en el mar. Y otros ríos que en su largo recorrido, ¿ah? Hay algunos que se filtran, pues, ¿no? Filtran las aguas, ¿me entiendes? Se van filtrando y ya, pues, entonces no tienen salida, ¿me entiendes? Entonces, en el caso de este río, de estos ríos, ¿no? O las vertientes hidrográficas del Titicaca, estos son endorreicas, ¿por qué? Porque no tienen salida al mar. Se van a desembocar, ¿no es cierto?, a este lago, pues, ¿no es cierto?, al colector del lago Titicaca. Ahí se van a depositar, ahí se van todas las aguas venidas, ¿sí? Muy bien, entonces ya espero que tú hayas podido estar captando pues, la información y vamos a ver, pues, a ver qué tanto, pues, a ver, me has podido entender, pues, ¿no? A ver, si has estado atento o algo que no puedes entender, a ver, dímelo, pues, para vermente, explicarte, pues, nuevamente, ¿ya? Es un tema muy corto, pero que tiene muchísima importancia y que nos da, pues, nos da a entender que justamente no, los ríos o las vertientes justamente son importantísimos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque justamente las aguas, pues, niños, ¿entiendes? Todo el tiempo las aguas están en su curso, pues. Mira, las aguas van bajando de las alturas y algunas, por ejemplo, van a depositar. En el caso, por ejemplo, ¿no? De las vertientes hidrográficas, ¿no? Por ejemplo, del Pacífico. Ya, acuérdate que también esas aguas se alimentan o su origen vienen de donde, de las partes altas, ¿no es cierto? Claro, de la cadena de los Andes venidos, ¿no? De los Andes, pues, también de los glaciares, de los nevados, de la parte de sierras, que vienen de las alturas, entonces van bajando, pues, ¿entiendes? Estos ríos sí tienen, por ejemplo, estos ríos sí tienen su curso, digamos, sí es un poco, digamos, un poco largo, pues, su recorrido, porque vienen de la parte sierra, y recorren y van por la costa, van por la parte costa. Estos ríos, sí, digamos que se van a desembocar parte de las aguas se van a disputar, ¿no es cierto?, al Pacífico, pues, al Pacífico. Y los ríos de la costa, digamos, también, pero, o sea, los ríos de la vertiente del Pacífico, no todos son navegables, ¿no es cierto? No, 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 no hay navegables, a excepto del río Tumbes, pues, ¿ya? A excepto del río Tumbes, que sí tiene una cierta, digamos, un cierto distancia, digamos así, que puedes navegar, pues, ¿no? Pero obviamente los ríos no de la vertiente del Pacífico no son navegables, ¿ya? Ríos que aumentan su caudal, ¿no es cierto? También debido que justamente no a las lluvias en los meses de verano, bueno, esto cuando hay mucha lluvia,
entonces los ríos van a crecer, aumentan el caudal, pues, niños, ¿entiendes? Entonces es el tema que hoy día hemos tratado, pues, mis queridos eruditos, de poder explicarles, de poder justamente, ¿no? Llevar a ustedes para que estén informados sobre las vertientes, ¿no es cierto?, de la olla del Titicaca, pues, ¿ya? Vamos a ver, pues, vamos a ver. A ver, ¿qué me puede decir Jesús? Mi amigo Jesús. A ver, hemos hablado hoy día de las vertientes de la olla del Titicaca, pues, mi niñito. A ver, ¿dónde nace esta vertiente? A ver, Jesús. ¿Dónde nace esta vertiente? ¿De qué cadena? ¿Ah? Hay dos cadenas. Hay dos cadenas. ¿Cómo se llaman estas cadenas? A ver, Jesús. ¿Ha estado atento a la explicación o no, Jesús? A ver, Jesús. ¿Cómo se llaman estas cadenas que justamente alimentan o vienen o se forman estos ríos? A ver, ¿qué me dice Jesús? ¿Jesús me escucha o no? Sí, profe. Ya, a ver, le escucho, pues, hijito, le escucho. Jesús, el tiempo se nos va, hijito, no mucho tiempo. A ver, Ángelo, mientras estoy pensando, ya, voy a pensando, ¿ah? A ver, Ángelo, las vertientes de la olla del Titicaca, ¿de dónde nace? ¿Cómo se llaman esas cadenas? A ver, ¿cómo se llaman esas cadenas? La cadena occidental. Ya, la cadena occidental, ¿y qué más? La cadena oriental, pues. ¿Cuál es, Jesús? La cadena oriental. Ya, ¿y la otra? Jesús, ¿estás atento a la clase o tú estás pensando otra cosa? Ángelo, ¿qué cadena dijo Andrew? La cadena occidental y oriental. No lo escucho muy bien. Hable bien, hijito, hable bien. La cadena central y oriental. Ya, ¿qué dijo Exxon? ¿Usted escuchó? La cadena cadena A ver, ¿qué le pasa a usted? ¿Usted no está atento a la clase? ¿Eh? Está diciendo de la cadena occidental y de la cadena oriental, pues, hijito. ¿Qué está pensando usted, Exxon? ¿No está usted presente en la clase? Entonces, de estas dos cadenas, justamente nacen, pues, ¿ya? Van a ser justamente, ¿no?, las vertientes del Titicaca, pues, mis niños, ¿no es cierto? Su origen, a ver, ¿cómo se origina? Glacial y fluvial. Glacial y fluvial. A ver, solamente es que nada más Andrew está presente en la clase y los demás alumnos, ¿qué hacen? ¿Están sentados nomás ahí? ¿Eh? A ver, ¿qué dice Ángelo? ¿De qué, profe? ¿No lo digo yo? Usted no está presente en la clase, hijito. Ahorita yo lo voy a retirar de la clase. Yo estoy preguntando y usted está en otra cosa. Y después cuando le pregunto, ¿qué dice? Estoy preguntando a su origen, el origen de la vertiente de Titicaca. ¿De dónde se origina? A ver, ¿qué dice Daniel? Su origen de la vertiente del Titicaca, ¿dónde se origina? Pues niños, no están ustedes atentos pues, a la clase. ¿Ah? No te olvides, pues, Daniel, se origina de los glaciares fluviales, ¿no? Y principalmente aquí son pues justamente las lluvias, pues, las lluvias. Su régimen, ¿cómo es? ¿Irregular o regular? Su régimen de la vertiente del Titicaca, ¿es regular o irregular?
¿Qué dice Jesús? ¿Es irregular o regular? Regular. Regular. ¿Qué dice Ángelo? Regular. Regular. ¿Qué dice Jason? Regular. Regular. Andrew, ¿qué dice? Irregular. Irregular, pues niñitos, es irregular. Su régimen de estas vertientes es irregular. ¿Ah? Su curso de estos ríos, ¿cómo son? A ver. Su curso, o sea, su recorrido de estos ríos. A ver. ¿Perdón? Endorreica. Ya, bueno, ahí hablamos, por ejemplo, ¿no? de que es una cuenca, ¿no? Pero cuando le digo del curso, o sea, cuando hablamos de curso, hablamos de, por ejemplo, de su recorrido del río. Si es largo o es corto. A ver. Son ríos, digamos, cortos, pues, ¿no es cierto? No son tan, digamos, no están tan, digamos, extensos, pues, ¿no? ¿No? A excepción de unos ríos que sí, bueno, dentro de ahí de esa vertiente, pues. Bueno, dentro de esas vertientes sí algunos son largos, son extensos, ¿ya? Y cuando, por ejemplo, decimos de un caudal es irregular, ¿no es cierto? Porque crecen en el verano, ¿ya? Crecen en el verano y vaciantes en invierno, pues. Como que bajan el nivel, ¿no es cierto? Cuenca, dice que es una cuenca endorreica. ¿Por qué se dice que es una cuenca endorreica? A ver, Edson. ¿Por qué puedo repetir? ¿Por qué se dice que es una cuenca endorreica? Porque A ver. ¿Por qué se dice que es una cuenca endorreica? A ver, Ángelo. ¿Por qué dice una cuenca endorreica? ¿Qué? Esa es ¿Puedo la repetir? No escuché bien. Alumno Ángelo, es que usted no escucha bien porque usted está jugando con ahí está jugando. Y no se dice qué. Hay nada, usted tiene que aprender a responder, mi niño. No se dice qué. Se dice que dice profesor. ¿Eh? Y que usted está jugando, mi niño ahí. Por eso que no me escucha, pues. La próxima vez que usted esté jugando divertido de la clase, tiene que estar ahí usted muy atento, pues, chiquito. Ya. Decimos una cuenca endorreica porque no tiene salida al mar, pues, hijo. ¿Ah? Sus aguas se van a depositarse ahí, nada más quedan ahí en en el colector, pues, del lago Titicaca, pues, hijos. Ahí queda, ¿ya? Entonces, mis alumnos, eso es todo, pues, lo que hoy día hemos querido compartir en la clase de geografía sobre el tema de las vertientes hidrográficas del Titicaca, pues, ¿ya? Entonces, hasta aquí estamos ya casi, ya hemos concluido las tres vertientes, ¿no es cierto? Y los ríos principales de cada una de estas vertientes, mis alumnos. Entonces, estamos dando por concluida nuestra clase y ya pues nos regresamos dentro de unos minutos, mis alumnos. Nos vemos, ya, nos vemos dentro de unos minutos. Así que, eso ha sido todo, mis padres, chicos. Nos vemos. Me despido de todos ustedes. Chao. Chao, chicos, nos vemos más tarde.